Hola, mi nombre es Andrés Julián Muñoz Trujillo. Pertenezco a la carrera de Ingeniería Electrónica y este es el paso 5 de la materia de Fundamentos de Programación, a la cual pertenezco al grupo 497 y de la cual he elegido el problema número 3. Lo primero que encontramos en el código es la función, la única función en el código que tenemos, que es una función que creamos para obtener datos del conductor. Como podemos ver, esta función utiliza 4 parámetros, todos de tipo entero, y los 3 primeros son parámetros que les hemos asignado este out. ¿Para qué nos sirve este out? Nos está indicando que digamos que esta función va a retornar unos valores. O sea, es decir que la función no solo realiza una tarea interna aquí con estas variables, sino que también le está asignando valores a estas mismas variables, las cuales están retornando con esta palabra out. Es decir que de esta función van a salir estas variables con datos asignados. Y la última pues no tiene el out simplemente porque es un valor que ingresa a la función tipo entero y que solo se está usando dentro de la función como un contador, como pueden ver aquí. Eh, Vamos a explicar la función. Aquí en principio asignamos una variable llamada data de tipo booleano que nos va a servir más adelante aquí en este ciclo while. Imprimimos el mensaje que es para ingresar los datos del conductor. Como les dije, este es un contador que lo que simplemente nos va a ayudar es a dar un mensaje claro de que, digamos, si hubieron 3 conductores como tal, y nos va a estar cambiando este valor, digamos, ingrese los datos del conductor 1, ingrese los datos del conductor 2, por eso es un contador, simplemente va aumentando en 1 dependiendo del número de conductores como tal. El número de conductores pues se determina al inicio del programa, eso lo explicaré más adelante, porque pues esta es una función que está por fuera del main. Vamos a usar este ciclo while que nos hace es que siendo verdaderas unas condiciones, nos va a permitir continuar a al siguiente ciclo de condicional, o simplemente nos va a retornar al inicio del ciclo while. Aquí empezamos imprimiendo el año de nacimiento para que el usuario ingrese, y vamos a usar esta variable para validar si el tipo de datos se puede castigar en tipo entero o no. Es decir que aquí si el usuario ingresa letras o caracteres especiales, el programa con este condicional me va a validar ese tipo de dato, y que si no es un dato de tipo entero, que para eso sirve esto, me está diciendo que si esto es falso, es decir que si data es falso, o si el año de nacimiento es mayor a 3000 o el año de nacimiento es menor a 1880, simplemente nos va a imprimir un mensaje en pantalla que dice año inválido, intente de nuevo, y nos va a volver a trasladar al principio del ciclo. Y va a ser así, el ciclo va a estar así hasta que el usuario ingrese un dato válido. El siguiente parámetro que utilizamos para, para solicitar el dato de sexo al usuario es este condicional. Simplemente pues funciona igual al de acá, que nos valida si el dato ingresado es de tipo numérico, y si es así pues simplemente lo está asignando a esta función sexo, y donde también estamos validando si el dato ingresado es igual a 1, perdón, es diferente de 1, y si es diferente de 2. Es decir que si el usuario ingresa un dato numérico que no sea ni 1 ni 2, nos va a arrojar también este mensaje y vamos a empezar de nuevo el ciclo desde acá. Lo mismo pasa cuando vamos a solicitar si el registro del carro es en Bogotá o en otras ciudades. Entonces, al igual que el sexo, como lo hemos limitado simplemente a 2 números, a que el usuario debe ingresar solo 1 o 2, utilizamos prácticamente la misma línea de código que nos dice que pues el usuario debe ingresar un valor numérico y que tiene que ser igual a 1 o 2. De no ser así, pues se imprimirá un mensaje de error que nos volverá a reiniciar el ciclo, y así hasta que el usuario ingrese los 3 datos de manera válida. Pasamos al main, como les dije, aquí es donde inicia el código. Empezamos declarando una variable llamada número de accidentes, tipo entero. Este código lo usamos dentro de la función while, que es la misma función que está cumpliendo este while de aquí, que simplemente es que se va a estar iterando, se va a estar repitiendo, perdón, siempre y cuando el usuario no cumpla con estas condiciones.
Si el dato ingresado no es válido, digamos que no es de tipo numérico, porque aquí solo estamos requiriendo un dato de tipo numérico para transformarlo y almacenarlo en esta variable, entonces se va a mostrar este mensaje de error y va a estar así en el ciclo, dentro del ciclo, pidiendo, solicitando un valor numérico hasta que pues el usuario ingrese un valor entero como tal. Por eso miramos esto aquí. El dato debe ser siempre mayor a cero. Si es cero o es menor que cero, no va a salir de ese ciclo hasta que el cliente ingrese un número correcto. Después de esto, declaramos todas estas variables. Estas variables de aquí hacia abajo, después de total conductores, son las que vamos a usar para hacer las operaciones de porcentaje. Y esta primera es simplemente la vamos a utilizar, la declaramos como una variable entera como tal, y la vamos a utilizar aquí en este ciclo, que es el ciclo de registro de personas. Entonces vamos a comparar el total de conductores, que está igualado a 0, contra el número de accidentes que fueron ingresados por los usuarios acá. Entonces este ciclo se va a repetir porque vemos que esta variable la hemos transformado en un contador. Este contador va aumentando cada vez que el programa haga un ciclo. Este total conductores me va a ir aumentando en 1 hasta que va a cumplir esta condición y ya se me va a salir del ciclo. ¿Cuál es la condición? Que el total de conductores debe ser menor al número de accidentes ingresados por consola. Entonces declaramos tres variables tipo entero, que son el año de nacimiento, el sexo y el registro del carro. ¿Y qué vamos a hacer con estas tres variables? Simplemente las vamos a pasar por la función que explicamos al principio, que es la función para obtener todos los datos, que es la función de acá, que esta nos sirve pues para obtener todos los datos de los tres datos que necesitamos para hacer nuestros cálculos, que son el año de nacimiento, el tipo de sexo y el registro del carro, si se hizo en Bogotá o en las afueras de Bogotá. Y como les expliqué, estos tres son los únicos que tienen esta palabra out, porque son datos que van a salir de la función y se van a utilizar más adelante. Mientras que esta variable simplemente va a iterar o a usarse simplemente dentro de esta función, que es de obtener datos de conductor. Ya nosotros, obteniendo valores de estas tres variables, podemos calcular la edad actual del conductor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente con esta línea de código datetime.now.year vamos a obtener un número tipo entero desde el sistema como tal. O sea, nos va a decir el año exacto en el que estamos manejando el programa. Es decir, que aquí el sistema y el programa lo va a tomar como un 2024. A ese 2024 le vamos a restar el año de nacimiento. ¿Qué pasa aquí con este maths.apps? ¿Por qué lo aplicamos aquí? Porque si tenemos en cuenta acá arriba para los años, yo puse un rango, por así decirlo, aunque no lo pide el programa, no me pide que el usuario no pueda ingresar tal rango de edad. Pero entonces lo puse así, de 3000 a 1880, pues simplemente para que no vayan a haber usuarios, digamos, con 0 años o con menos tantos años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si el año de nacimiento que nos ingresaron por aquí, que eso es un retorno que viene de esta función, si el año de nacimiento, digamos, es mayor al año actual, es decir, que si aquí el usuario colocó 2025, esta operación nos va a dar un valor negativo. Entonces, el MathsApps es simplemente para que toda esta operación siempre nos vaya a quedar en valor positivo. Se haga la resta, se haga la conversión como tal, pero entonces con este valor absoluto, el valor que salga aquí y que está asignado a edad actual, siempre va a ser un entero positivo. Como ya hemos comentado, este total conductores es el de aquí, es que cada vez que se va ejecutando el ciclo, cada vez va aumentando el total de conductores hasta que igual sea menor al número de accidentes. Bueno, para nosotros contabilizar los conductores menores de 30 años, la mayoría, por no decir que todos estos variables se van a convertir simplemente en contadores para nosotros saber, digamos aquí en este caso, cuántos conductores menores hay de 30 años. Simplemente evaluamos la variable anterior, que fue edad actual, y si ese número es menor que 30, pues simplemente sumamos un contador aquí. Lo mismo vamos a hacer para el sexo. El sexo, como cuando estamos solicitando los datos, simplemente el programa nos deja establecer si que el ingreso sea 1 o 2. Entonces, si el sexo es igual a 1, nos va a sumar un contador a conductores femeninos. Y si no es así, o sea, si no es 1, entonces se nos va a ejecutar estas condiciones. El conductor masculino es el que este contador se nos va a aumentar en 1, y al ser conductores masculinos nosotros tenemos otro requerimiento, que son contabilizar los conductores masculinos entre 12 y 30 años. ¿Qué vamos a hacer aquí? Otra comparación. Vamos a evaluar en este if esto,
que lo que estamos haciendo es contar en este rango, que sean mayores e iguales de 12 años y que su edad actual sea menor o igual a 30 años. Cada vez que se cumple esta condición, vamos a tener un contador aquí, que son las personas masculinas que están entre 12 y 30 años. Y finalmente vamos a evaluar con otro condicional si el registro de carros es igual a 2. ¿Qué me quiere decir esto? Cuando yo estaba solicitando el dato de registro de carros acá, que es el último dato que se coloca, ya sabemos que el usuario simplemente tiene la capacidad de ingresar 1 o 2 en este dato, siendo 2 los carros que están registrados en otras ciudades. Por lo tanto, usamos esta variable contadores carro fuera de Bogotá, o sea, los que están afuera de Bogotá, y lo volvemos un contador para ir acumulando cada vez que haya un carro donde el registro del carro sea igual a 2, o sea, que está registrado a las afueras de Bogotá. Para calcular los porcentajes hacemos la operación simple. Cada uno de estos contadores, pasamos cada uno de estos contadores, los ven aquí, todas estas variables que volvimos contadores ya tienen un valor asignado entero. Pero entonces, como necesitamos calcular porcentajes, todos los enteros debemos pasarlos a tipo double, porque vamos a usar decimales. Estas variables son nuevas, son declaradas tipo double para hacer para poder usar números decimales, y entonces decimos que cada de estas variables es igual a esto, la fórmula básica del porcentaje como tal. ¿Por qué usamos este double aquí? Esto es un casteo explícito como tal, simplemente se usa, digamos que se puede usar aquí porque pues explícito porque este valor es entero. Entonces yo puedo transformar un valor entero usando esta línea de código, lo puedo pasar en double. O sea que esto aquí ya va a dejar de ser entero y va a pasar a double. Es explícita porque pues así de esta manera, escribiendo double aquí lo puedo hacer solo con esta, simplemente porque es un entero. Si fuera un tipo string no podría hacer esta, esta conversión. Después de calcular todos los porcentajes, pues procedemos a mostrar los resultados como tal. Simplemente imprimimos varias líneas de console.writeLine. Y aquí lo que tenemos que ver es que pues simplemente estamos usando los valores asignados acá de porcentaje en tipo double y asignamos este como carácter porcentual. Y si pueden ver aquí que cada uno de estos tiene un F1. Ese F1 pues simplemente es para denotar el número de decimales que vamos a mostrar. Digamos que si quisiéramos mostrar el porcentual con dos decimales, aquí utilizaríamos F2. Y al final imprimimos una línea de código para mostrar y decir que presione cualquier tecla para finalizar el programa. Y es esto el programa. Muchísimas gracias.